Recording in progress, yo he quitado la sala de espera, ya puede entrar todo el mundo. En fin, que paséis una buena tarde. Ah, lo único que sí os pido, hacedme por favor el cuestionario de satisfacción lo antes posible, cuando vea que lo habéis hecho. Si veo que ya lo ha hecho todo el mundo, yo lo cierro y ya puedo emitir los certificados. Los certificados de aprovechamiento del curso estarán entre 7 y 10 días después de la fecha de cierre del cuestionario de satisfacción, que será el último que quede abierto. Y en principio, y os lo mandamos por correo electrónico. Quien tenga cualquier cuestión relacionada con cualquier aspecto administrativo o que necesite cualquier cosa, pues ya me llamáis a la federación. Yo estoy allí todas las mañanas. Y nada, un placer haber estado unos minutos con vosotros y que lo paséis bien. Venga, A adiós. ver, una cosa, Dime, una cosa. Agustín. Vale, es que voy conduciendo y tampoco es plan. Eh, nada, agradecerte la valentía de plantear una propuesta formativa, ¿vale? De este tipo, porque, porque creo que es muy necesaria. Es decir, creo que es muy necesaria y más como se ha enfocado y dejándolo en la mano de quien se ha dejado. Es decir, yo creo que la federación está para esto, para liderar y para, en la medida de lo posible, ofrecer op- oportunidades de vanguardia, No, no no puedo estar más de reincidir, acuerdo. Mm. ¿eh? Que estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo. Por eso, no reincidir en cuestiones que ya en los tiempos que estamos están un poco superadas, ¿no? Claro. Que no tengo nada contra el tema administrativo, burocrático, o sea, no tengo nada porque entiendo que es muy complejo y que necesita, ¿vale? De pensar mucho y darle muchas vueltas. Pero sí que es verdad que el tema que nos ocupa y que nos preocupa con este curso no solo puede tener un aprovechamiento en lo profesional, sino que puede tener también un aprovechamiento en lo personal, familiar, ¿vale? Educativo, incluso con el grupo de iguales de tu hijo y tu núcleo familiar. O sea que en ese sentido, yo creo que los que estamos participando de este curso hemos tenido esa posibilidad. Es decir, no solo de ganar en lo profesional, sino también enriquecernos en lo personal. Y eso es algo que nos tenemos que reconocer tanto a la federación como a la persona que se ha hecho cargo de la docencia. Por mi parte, tremendamente agradecido. No, no, gracias a vosotros por el interés. En fin, lo dicho, Mónica, todo tuyo. Vamos, Adelante. vamos al lío, si es que me tenéis emocionada con tantas Por palabras supuesto, yo bonitas, estoy. jolín. A ver, vamos a empezar por el final, no por el principio, porque si no se me va a olvidar. Quería deciros al final un par de eventos que hay en unos días para que, si podéis, pues os acerquéis. Y como no lo he puesto en la presentación, se me va a olvidar, así que os los cuento ya y si no, luego os lo vuelvo a contar. El jueves día 20, no sé si seguís al colectivo No Te Prives, si tenéis Instagram o Facebook, os recomiendo fuertemente que lo sigáis. El jueves día 20 organizan en Paparajote Lounge, yo no sé qué es, entiendo que será un bar, una lectura de poesía, prosa sobre temática trans, ¿vale? Entonces, si os apetece, un poco por lo que he ido leyendo y me habéis ido contando en prácticas y así, quizá os pueda interesar. Es algo así distendido, es lectura de poesía y prosa, entonces, pues, bueno, puede estar bien para, si no estás dentro del colectivo, pues meter un pie. Y esto el jueves día 20. Y el domingo 28 organizan desde el grupo de mujeres diversas, también de No Te Prives, un festival que se llama Grita por el Día contra la Violencia de Género, que es el día 25, ¿no? Pero bueno, por no solaparse con las manifestaciones y todo esto, pues lo hacen el día 28. A las 5 empieza en la calle Basabe, que tampoco sé dónde está, pero me enteraré. Así que ahí os lo dejo por si os apetece. eh, este festival tendrá un stand con información y así. Van a hacer un taller de defensa personal para mujeres a las 7 y habrá
música, conciertos, talleres y así. Pero bueno, que pinta bien y quería contároslo. Ahora al final os lo vuelvo a decir si me acuerdo. Y si no, pues ya os lo he contado. Es verdad que me estoy peleando con el ratón, que no sé qué le pasa. Bueno, contadme un poco, ¿qué tal las prácticas de esta semana? ¿Cómo ha ido esa lectura con la E? ¿Cómo habéis visto la inseguridad en las personas del colectivo? Bueno, venga, yo. Venga, Eh, Mercedes. el texto con la E, te lo he dicho en la práctica, hay que acostumbrarse a leer con la E. Ujú. Como te he dicho, yo ya tengo una edad y te tienes que fijar porque tu cabeza tiende al todos, todas y no al todes. Tú vas leyendo y sabes que terminas la palabra, ¿no? Entonces hay que hacerse. Y como te he dicho, yo no sé si todos los organismos, el Ayuntamiento de Murcia, donde yo trabajo, aceptaría un escrito a la ciudadanía con el todes. Esto es un buen punto, porque el uso de la E no está aceptado por la RAE. Entonces, bueno, se utiliza para reivindicar y para visibilizar. Lo que pasa es que, claro, no se podría utilizar a lo mejor únicamente hablar con la E en documentos oficiales y así. Bueno, por poder se puede, que punky somos un rato y ya lo hemos visto estos días, ¿no? Pero sí que podéis utilizarlo, por ejemplo, si estáis en grupo, dais, no sé, talleres o ahí sí, ahí para ser más inclusivas podéis utilizar la O, la A y la E. Y también pues depende de las personas con las que estéis, ¿no? Porque si da lugar a ello, si veis que es conveniente utilizarlo, lo utilizáis y si no, no. Yo al principio cuando empecé este curso no sabía si iba a ser necesario utilizarlo o no, por lo que os he ido conociendo, pues ya he visto que no y desde el principio yo os dije que hablaba con la A y hablo con la A. O sea que al final el lenguaje inclusivo también depende de con quién estéis. Al final lo que queremos es incluir, no queremos tampoco adoctrinar, como dicen, ¿no? Pero sí, ese es un buen punto. ¿Qué más? Además de la sensación esta de incomodidad del principio, ¿qué más? Bueno, la primera parte también me ha costado un poco ver las fortalezas, eran las debilidades, ¿no? Ujú, Porque te tienes que pensar mucho, tienes que decir, venga, a ver, fortalezas, yo qué sé, pues no lo sé, a lo mejor no tengo ninguna. Y luego te pones a pensar y con los ejemplos que venían en el texto, dices, ah, pues sí, la ujú, empatía, por ejemplo, la escucha activa. Dices, ah, pues eso sí que lo hago yo, sí que lo tengo. ujú. Y bueno, muy bien. Fenomenal. ¿Qué opináis del resto? Ahora os contesto a todas con respecto al análisis. A mí ese ejercicio, el de las fortalezas, también me costó. Al principio, como arrancar. No sabía qué poner. El ejemplo ayudó, pero me costaba. Sobre todo, pues también eso, las fortalezas, debilidades y luego los otros dos también no se suelen reflexionar, ¿no? Mm. Y me costó un poquito, pero luego ya cuando ya empezaron a salirme ideas, ya sí que pude redactar un poquito más. Es necesario reflexionar sobre eso, porque no lo hacemos. Y es verdad que el ejercicio te obliga, o sea que muy bien. ¿Y qué tal? ¿Has descubierto alguna que no pensaras que tenías o alguna sorpresa? No, yo creo que la tenía en el interior, o sea, era solo darle un poco de vuelta, sí. Ujú. Vale, vale, fenomenal. ¿Y con el uso de la E, cómo te has visto, Elena? Pues también me costó leerlo, bastante, sí. Ujú, Es que se te va, o sea, te pones a leer y enseguida, o sea, cuesta, como que no te lo esperas la E ahí, ¿no? No sé, no estoy acostumbrada. ujú, No estoy acostumbrada y pues eso no lo uso tampoco en mi día a día y no, me costó leerlo. Mm. mm.
Bueno, es normal, claro. Es algo Sí, diferente, es normal. porque Mónica, para que eso se implante, que es la RAE la que tiene que aceptar esa modificación en el lenguaje o... Supongo que sí. Sí, sí, O sea, pero que al final esto es como todo, socialmente ya se usa, ¿no? Lo que no sé es si para considerarse gramaticalmente correcto, pues tiene que pasar por la RAE. ya, ya. Mm, vale. ¿Qué más? ¿El resto? ¿Qué tal os habéis sentido con el uso de la E? ¿Cómo ha ido ese análisis? María Isabel, Yo, creo que es la yo, primera vez que te veo, ¿no? sí, ahí está, porque compré una cámara y entonces me he incorporado y entonces me vais a ver la cara. Vamos a No, no, brindar, escucha, toma. pero, pero escucha, es que, bueno, llevo ya 1 hora intentando instalar la cámara y no creas que lo he conseguido, o sea que bien, estoy contenta, estoy contenta. Bueno, me conocéis. A ver, tú la última vez que nos vimos, que bueno, que tuvimos la semana pasada, dijiste que bueno, que el último ejercicio no nos iba a hacer pensar, pues menos mal que nos avisaste, porque no tenía nada que ver. Yo creo que es lo que decía antes la compañera, las dos compañeras anteriores, ¿no? Yo creo que ha sido un ejercicio de reflexionar y situarte, sobre todo intrínsecamente, sobre todo en la parte de autoanálisis de fortalezas, ¿no? Debilidades y qué cosas hay que corregir, ¿no? Y sí que es cierto que desde la experiencia y desde el recorrido del curso, pues te das cuenta de cosas que tienes y de cosas que hay que seguir avanzando, ¿no? Es decir, yo considero que tengo que seguir revisando, ¿no? El tema de los sesgos culturales y de cómo mejorar las creencias de la limitación y sobre todo cómo defender o cómo situarme ante situaciones discriminatorias cotidianas que nos encontramos. Yo ahí no me siento todavía con la soltura y seguridad de poder responder a esas situaciones. Y ahí es donde yo veo que como que el curso me ha quedado con falta de algo más, ¿no? Es decir, pero es que son las horas que son, ¿no? Ujú, Y en ese sentido sí que es un trabajo interno de revisar cosas, ¿no? Es decir, sí que te das cuenta de que por educación, por formación y por trabajo, pues tienes fortalezas que a lo mejor me creía que no las tenía y sí que están, pero bueno, yo reconozco que tengo que seguir trabajando, leyendo y revisando cosas porque es que esto avanza tanto que te queda como que me quedo un poco atrás, ¿no? Es decir, ostras, esto va rápido, ¿no? ujú. En ese sentido sí que me ha supuesto eso, ¿no? O sea, interesante. Y luego lo del ejercicio de la letra E que comentabas, a ver, yo pienso que es el TFG de alguna manera lo que viene también a transmitir una parte reivindicativa, ¿no? Pero también hay una parte de cercanía y de cuidado, ¿no? De atender a, a las personas no binarias, ¿no? Entonces, sí que me hace pensar si nosotros internamente, desde cada uno de los sitios donde estamos trabajando, podíamos establecer protocolos de comunicación o como tú has dicho antes, ahora explicando, ¿no? Es decir, yo a partir de ahora me voy a dirigir a vosotros con A, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que como profesionales sí que podemos incluir cosas. No, no sé hasta qué punto tenemos que dejar que la RAI nos autorice para hacerlo, no lo sé, son reflexiones en voz alta. Ah, no, pero perdón, igual me he explicado mal. Yo me refería en cuanto a documentos oficiales. Ah, vale, vale. Ujú. En lo que no sea oficial, Mm, ahí ya depende mm, de el feudo de cada una, ¿no? ujú, mm. Vale, muchas gracias, María Isabel. Y qué bien que te hayas comprado la cámara, justo a Sí, tiempo. pero es que me ha costado, ¿eh? Porque es que la cámara con este ordenador, no es que tengo un ordenador que es un poco antiguaya, como yo, entonces no coincidía y he tenido que cambiar 2 veces la cámara, o sea que Fenomenal, objetivo muy bien. conseguido. Pedro, ¿qué tal te fue a ti? Que no te vimos la semana pasada. ¿Cómo te ha ido la práctica? Mm, Ahora me escucháis. Bueno, pues bien. Sí que es verdad que lo del análisis de, como dicen las compañeras, el análisis de las debilidades, fortalezas, pues bueno, requiere un poco de un ejercicio de introspección, ¿no? De valorarte un poco a ti mismo y a veces no es tan, o no te resulta tan fácil. Pero bueno, bien. Luego, también como ha dicho alguna compañera, también considero que soy una persona que tiene mucha empatía con los demás. ujú, Siempre me preocupa mucho el
si dices una cosa, cómo le puede sentar a la gente, o no sé, soy muy reflexivo también en ese sentido. Ujú. Y lo del lenguaje N, pues bueno, nos choca, supongo que a todos, porque no estamos habituados. Claro. Entonces, pues claro, de principio, pues choca un poco. Lo que tú dices, verlo en un documento oficial, pues te choca todavía un poquito más. Pero bueno, al final, si se empieza a utilizar o se generalizara más el uso, al final estaremos más acostumbrados. Esto es igual que cuanto más lo veamos, más nos acostumbraremos. Pero sí que es verdad que ahora mismo choca verlo. Mm. Claro, que todo es acostumbrarse, como tú dices. Exactamente. ¿Más? ¿Alguien más que quiera compartir experiencias Con respecto a ver, que no se me ve en la cámara. a las prácticas? Vale, con respecto no, con respecto al lenguaje con E, ¿vale? Ujú. Comentaros que en cuanto a comunicación institucional, pues yo veo complicado el que se pueda aplicar esa visión, ¿vale? Más diversa de lo que es más inclusiva a nivel lingüístico, ¿vale? De lo que es nuestro día a día en la administración pública, porque entre otras cosas la propia Federación de Municipios a nivel nacional tiene un código en cuanto al uso lingüístico, uso gramatical, que dentro de la polémica, ¿vale? El lenguaje inclusivo ya dejó claro que no participaba de esa corriente y que se ceñía o se limitaba a lo que la RAE en su momento, ¿vale? Había propuesto en cuanto a los plurales genéricos, etcétera, etcétera. O sea, no, en ese sentido, desde la propia federación era como alimentar una polémica de los que ellos no iban a participar. Y sí que es verdad que en cuanto al lenguaje, a mí me consta que hubo un antecedente en el cual desde una institución pública, como el Ayuntamiento de Pamplona, se apostó en un momento dado, ¿vale?, por el uso, la comunicación oficial institucional de la propia corporación, por el uso de la E. Y lo defendió, ¿vale?, un partido local, Geroa Bai, que aprobó en Junta de Gobierno, ¿vale?, la utilización del lenguaje inclusivo. ¿Qué ocurre? Pues que la oposición marcó como uno de sus primeros objetivos cuando alcanzara la alcaldía llevarse por delante esa decisión. O sea, era más importante echar abajo esa cuestión que plantear un programa alternativo en cuanto a la mejora de lo que eran las infraestructuras y los servicios municipales. Entonces, en cuanto pudieron, y además fue curioso porque dentro de todo lo que el programa de acción, que era el nuevo equipo de gobierno, ¿vale? Entre todas las cosas que había, era el quitar de medio y tal. Entonces, en sí, como Geroa Bay ocupó, por así decirlo, parcelas de gobernanza que eran rotatorias, esa medida duró muy, muy poco, apenas duró meses, con lo cual incluso no llegó a empapar, ¿vale?, todos los servicios y hubo polémica y hubo a jefes de servicios que se le llamó al orden y eso es la única experiencia que yo tenga conocimiento que realmente tal. ¿Qué ocurre? Que queda como, al final, en la leyenda de estas medidas, que pueden ser medidas inclusivas, queda la visión impositiva. Es decir, claro, es que esto hay que hacerlo a la fuerza, porque hay gente que nos quiere imponer una manera distinta de ver el mundo cuando nosotros hemos tratado el mundo de una manera clásica y nadie ha tenido problemas. No sé si me estoy explicando. Esto es que todo lo que tiene que ver con la inclusión, cuando hay alguien que echa para adelante, es como una imposición, ¿no? Es como una moda o como una nueva tendencia, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy poco optimista, ¿vale?, de que se repare
en esta apuesta por la inclusión y yo personalmente, ¿vale? Ya me cuesta a veces expresarme conforme si no estoy en un entorno donde sea lo habitual y sea lo cotidiano, pues todavía me cuesta a veces más recordar este tipo de cuestiones. Y nada, y deciros también que yo he tenido algunas intervenciones como en representación de mi servicio municipal y cuando la segunda o la tercera vez utilicé un lenguaje con él y se me hizo una apreciación, se me hizo una sugerencia con respecto a la utilización de lenguaje inclusivo, pues lo dejé estar. Así de claro. Es decir, hasta ahí llegó mi lucha, ¿no? Porque entiendo y comprendo que a veces, bueno, es más el que vayan a decir que el que yo pueda asumir que me estoy sumando a una cosa que apuesta simplemente porque todos nos sintamos iguales y nos sintamos reconocidos y nos sintamos representados. Agustín, yo creo que hasta ahí llegó tu lucha por ese camino, porque quizá por otros caminos puedas seguir luchando, ¿no? Al final, los cambios sociales requieren de diferentes aspectos, ¿no? O sea, hablamos de política, de sociedad, hablamos de leyes. Bueno, pues si se nos cortan las alas por un lado, vayamos por otro, que todavía queda guerra por dar. Más experiencias, José David, creo que faltas tú, ¿puede ser? Sí, el tema que el artículo, el TFG, lo imprimí el domingo y no le he dado mucha. Me va a tener que disculpar. Pero sí, mire, lo que veo al principio, al leerlo, simplemente con el tema de la E, es un poco como falta de estar familiarizado, ¿vale? Con este tipo de expresiones. Pero vamos, que enseguida te haces al texto y te das cuenta que lo que realmente quiere la autora o el autor de este TFG es como reivindicativamente, constantemente recordarnos de que hay algo más allá del mero género binario tradicional. Es decir, es como que hace una inclusión total en todo el texto, recordándolo constantemente. Ujú. Es lo que he podido ver. O sea, como deliberadamente ella conciencia y lo hace bien porque realmente antes de mitad del texto está ya totalmente metida en ello. Lo hace bien. A mí me ha gustado. Exacto. Al final, fijaros que esta persona está hablando de personas que pertenecen al colectivo y cómo va a utilizar un lenguaje que no sea con la E, cuando justo está hablando de personas no heteros, no cis, pues jolín, ahí, o sea, ahora o nunca. O sea que sí. Y qué buena esa apreciación de que como a mitad del texto ya te familiarizas y tu cerebro dice, bueno, pues aquí no pasa nada. Qué bien, qué bien. Al final, muchas veces lo desconocido nos asusta, pero una vez que nos ponemos en faena, pues ya no es para tanto. Gracias, José David. Vale, pues vamos un poquito a ver qué pasa con Sandra, que la dejamos el otro día, la pobre Sandra. Ay, si no le he dado a compartir pantalla. Nada, que nos vamos a la mitad de la presentación. Vamos al principio. El caso de Sandra. Lo recordamos brevemente, ¿vale? Sandra entra al ayuntamiento una mañana de otoño, camina despacio, con los hombros encogidos, como si el peso de algo invisible la acompañara. No tiene una cita ni un trámite que resolver, pero siente la necesidad de hablar con alguien, de no seguir guardándose lo que le está pasando. Al llegar al mostrador, una persona la recibe con una sonrisa amable y le pregunta en qué puede ayudarla.
Sandra duda unos segundos, mira a su alrededor, suspira y responde con voz baja. No lo sé muy bien, solo necesito hablar con alguien. La persona la invita a pasar a un espacio más tranquilo. Sandra se sienta, juega con sus manos nerviosamente y después de un silencio comienza a hablar. Últimamente no me reconozco, dice. Me miro al espejo y no sé quién soy. Hay días en los que me siento extraña dentro de mi propio cuerpo. No sé si soy lesbiana, si estoy confundida o si simplemente no encajo en ninguna parte. Me angustia no entenderme. Su voz se quiebra. Explica que ha intentado hablar con una amiga, pero no supo cómo hacerlo. En casa estos temas son un tabú. Mi familia dice que esas cosas son modas, que hay que ser normal, pero yo no sé qué significa eso ya. Mientras habla, Sandra se emociona. Confiesa que últimamente evita salir, que en el trabajo se esfuerza por parecer alegre, aunque por dentro siente miedo y tristeza. Solo quiero poder ser yo sin sentir vergüenza, dice con un hilo de voz. Bueno, pues si nos pasa esto, un día cualquiera, ¿qué hacemos con Sandra? Vamos a hacer como el otro día, voy a hacer salas y vais a ir comentando qué podríais hacer, ¿vale? Con Sandra. José, ¿estás por ahí? ¿Me has dado el este de los poderes, como dices tú? No, creo que solo eres Lois Lane, lo siento. Un día convertirte en Superman, vamos a ver. Convertir a Mónica en anfitrión. Ahora sí. Lo que no sé si lo de las salas se puede hacer. Sí, sí, aquí está. Ah, sí, sala para grupos pequeños. Vale, perfecto. A ver, lo pongo aleatorias, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a poner la aleatoria que creo que hay un compañero que no suele ponerse. Entonces, vale. Os tienen que salir las salas y ya podéis iros a aquellas salas, ¿vale? ¿Hay alguien en la sala? A ver, David, ¿no te has metido ninguna? ¿O no se ha metido ahora?
Ujú. Que habéis vuelto ya. Qué rápidos, habéis sido los primeros. Ah, sí, yo he visto que nos invitaban a salir, digo, venga, vámonos. Vamos a esperar un poquito al resto de compañeros. Claro que sí. A lo mejor no vuelven. No, sí, sí, porque se cierra, automáticamente se cierra. Justo, no les va a quedar más remedio. Sí. Ya por aquí andan. Bueno, ¿qué tal, equipo? ¿Qué hacemos con Sandra? Pues, a ver, Sandra hay que escucharla, creo yo, ¿no? Porque al final está, pues yo creo que está demandando eso, escucha, ¿no? Que yo creo que ella muy bien no sabe tampoco lo que le puede, lo que le está pasando. Yo creo que, pues, entiendo que en la entrevista aflorarán sentimientos y pues tener a una persona que la escuche con capacidad, pues eso, empática y tener una postura abierta, que genere confianza y yo creo que sobre todo eso. Ujú, vale, fenomenal. ¿Más? ¿Quién más? A ¿Qué más raíz de habéis lo que comentado? dice Elena, está muy bien que encontremos personas que estemos en esa actitud, pero voy a encontrarse con un compañero, como decía antes Pedro, ¿no? Y compartíamos en el grupo, que no esté en la escucha, ¿no? Que diga, mira, yo este tema no, mejor háblalo con otra persona que puede darse esa circunstancia, ¿no? O otro profesional, porque tal. Entonces, bueno, antes lo comentaba Pedro, no sé si puedes hablar si quieres, Pedro, pero que nos encontrábamos que puede ser que Sara se encuentre con un profesional que no quiera escucharlo o que no se sienta ante la situación de escuchar a esa persona, ¿no? Primero porque independientemente de persona o profesional eres persona y ante estos temas no tengas una actitud de escucha o un cierto recelo o tal, ¿no? Que pueda haber. Mm, A ver, yo he dado por hecho, que a lo mejor me lo he inventado, pero he dado por hecho que ha ido a algún recurso, pues de, pues no sé, o servicios sociales o algún recurso de atención, que, vamos, que no ha ido a un registro general a presentar, no sé, he dado por hecho que ha ido a algún recurso en el que supuestamente te tienen que escuchar. Lo he dado por hecho, a lo mejor no era así, la práctica, pero... ¿Vosotras trabajáis de cara al público directamente atendiendo personas? Yo sí, yo soy trabajadora social, trabajo en una unidad de servicios sociales. Ujú. ¿Y el resto? Podéis asentir con la cabeza o negar si queréis. Yo no tengo atención presencial. Vale, veo algunos sí es por ahí. Vale, ok, pues a lo mejor en tu caso, Pedro, no se da esta situación y algunas de las que vamos a ver hoy, pero las que trabajáis con personas, todo esto que Sandra cuenta lo lleva adentro. Y a lo mejor ocurre en un servicio especializado que se desborda o ocurre en cualquier otro sitio. Entonces, ¿qué hacemos si nos ocurre? ¿Qué hacemos con Sandra? Aunque no seamos un recurso especializado. Hemos hecho un curso de sensibilización maravilloso. Pues supongo que escucharla, intentar ayudarla y si somos conscientes de que no podemos ayudarla, a lo mejor derivarla a Exacto. personas que consideres que son más adecuadas para poder prestarles ayuda que necesitan. Ujú. Exacto, Informar. exacto. Eso es. Todo lo que estáis diciendo es muchísimo para Sandra. Que a veces pensamos, jolín, yo no soy un recurso especializado, no puedo ayudarla. No, 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 al revés. Habéis dicho escucharla, darle empatía, darle confianza, informarla, ponerla en contacto con otros recursos, derivar. Fijaros el mundo que le hacéis a Sandra si ya hacéis todo eso. O
sin ser un recurso especializado. Más cosas. ¿Habéis comentado más cositas en los grupos? Sí, también hemos comentado nosotros que ya incluso reforzaras a ella, ¿no? De haber dado el paso de ir y comentarlo, yo creo que había que reforzarlo, ¿no? Porque podía ser positivo también para ella, ¿no? Como un Ujú. punto importante. Fenomenal, claro. Reforzar y sobre todo el que la persona pueda expresarse, ¿no? Que es un poco entiendo que es lo que tú quieres decir con ese reforzar, que se sienta comprendida, validarla. Validar. Exacto, es que le hacéis un mundo a Sandra. Mm. Le hacéis un mundo muy grande. Fenomenal. ¿Qué más habéis comentado? Es que fijaros que decíamos en el ejercicio del análisis que os costaba encontrar fortalezas, ¿no? Y ponerlas y todo esto. Y que estéis en este curso significa que ya tenéis muchas herramientas. A lo mejor no tenéis información o no teníais información específica del colectivo, pero tenéis muchas herramientas. El que estéis en este curso, las personas que vienen a estas cosas siempre son las que menos necesitan. Entonces, que estéis aquí es indicativo de que ya tenéis mucho. Y todo lo que hemos hablado, no siendo un recurso especializado, ya ayudaría muchísimo a Sandra. Agustín, ¿ibas a decir algo que te has quitado el silencio? Pues, a ver, es que como José David no habla, hemos comentado que, no sé, que nuestro lenguaje, ¿vale? Es decir, más moderno en mandarle a ella mensajes, ¿vale? De que puede estar hablando con una persona con la cual puede establecer alianza y se puede sentir acompañada, ¿vale? Que no con una persona que le va a poner en tela de juicio o que va a poner entre ella y él o ella, ¿vale? Los prejuicios, ¿vale? Que pueda tener hacia el colectivo. Yo creo que una de las cuestiones que podríamos hacer es utilizar el lenguaje con él, ¿vale? Para que pueda detectar en nosotros profesionales sensibilizados hacia lo que es el colectivo, o bien utilizar alguna simbología, ¿vale? Que en algún momento dado, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo siempre voy en bici, ¿vale? Pero, por ejemplo, siempre dejo a la vista, ¿vale? Cositas así. Es decir, no tengo por qué tener una bandera o no tengo por qué tener un cartel, ¿vale? Que me anuncie como tal. Pero ese tipo de pequeñas muestras hacen mucho, muchísimo, porque no, porque en un momento dado pasas de estar en un lenguaje interno, ¿vale? Gestionando tu miedo, tu suspicacia, a relajarte y a poder sentirte un poco más confortable, independientemente de que después ya lo quiera compartir, esa persona lo quiera compartir o no lo quiera compartir, porque aquí damos por hecho de que va con su cuestión y, y se nos va a abrir en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, crear un clima de confianza, ¿vale? De cercanía, independientemente de que esa persona venga a buscar hablar de su situación o no. Yo creo que eso es básico y fundamental, porque cuanto más estrecha ese encuentro entre las personas, más posibilidades tienes de que esa persona se abra y hable de su tema, si es que quiere, claro. Ujú, exacto. Crear un clima de confianza también lo podéis hacer, hacer que la persona se sienta segura y eso lo va a percibir, no tanto por decirle que también, ¿no? Puedes estar tranquila aquí, cuéntame lo que quieras, sino por ver, por lo que perciba de vosotros y vosotras. Mm. Si ve, pues a lo mejor algún símbolo, ¿no? La banderita o ya, a lo mejor eso ya le conecta y dice, uy, esta persona es gay friendly, venga, genial. Si el lenguaje igual, acordaros, preguntarle a la persona cómo quiere que nos dirijamos a ella también. A lo mejor no está tan metida en el mundo del colectivo, no está familiarizada con eso y no dice, no, yo qué sé, pues a mí llámame por mi nombre, ¿no? Que también puede ser.
O a lo mejor sí, y entonces dice, uy, pues esta persona está familiarizada, está sensibilizada con el colectivo. Son pequeños detalles que van a marcar la diferencia en cómo la persona se sienta con vosotras. Yo con respecto a los pequeños detalles de la simbología, si no queremos utilizar a lo mejor simbología que dé lugar a confusión, ¿vale? A quién realmente somos, ¿vale? Y si pertenecemos o no pertenecemos al colectivo, ¿vale? Que eso es una cosa que no nos debería de importar, pero que en un momento dado nos puede, yo qué sé, podemos tener más presente esa cuestión. Yo, por ejemplo, lo que hago es que en mi tablón de anuncios, en un lugar visible, ¿vale? Pues tengo un pequeño cartelito tal de alguna formación, ¿vale? Que yo haya hecho relacionada con el tema del colectivo. Entonces la persona automáticamente es lógico que piense, si esta persona se está formando en este ámbito, es porque realmente le interesa, ¿vale? Y es sensible con respecto a, ¿vale? Lo digo porque yo en una dependencia municipal pues, colgué una bandera, ¿vale? Y se me dijo que descolgara la bandera, ¿vale? Entonces, tienes que buscarte la vida en ese sentido. Entonces, yo sabía que simbología como tal no podía utilizar y me tuve que buscar la vida. Entonces, colgué ese cartel, ¿vale? Nadie me podía decir absolutamente nada porque era formación que yo había hecho, ¿vale? Y funcionaba, porque te dabas cuenta de que la gente miraba. Y a raíz de que la gente ponía sus radares y miraba, pues tarde o temprano la cosa fluía. Entonces es una, no sé, algo que quiero compartir con vosotras y con vosotros, ¿vale? Y con vosotros, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta si os puede servir en un momento dado en este sentido. Pues sí, efectivamente, Agustín, esos pequeños detalles, como tú dices. Y fijaros que os decía yo el primer día, si tenéis un calendario y vais marcando las fechas de la diversidad, puede servir también. La literatura del colectivo, eh, algo de arte, no sé, si veis algún espectáculo. Por ejemplo, lo que os he contado al principio y lo tenéis también por ahí, no es una bandera, no es algo explícito, pero alguien que esté familiarizado con todo esto ya os va a considerar aliadas. Eso ya va a marcar una diferencia. Vale, fenomenal, pues si es que ya lo tenemos, si es que esto está hecho. Venga, vamos a ver un poco de la presentación. Entonces, algunas cositas que ya habéis ido comentando, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer con Sandra? Es muy importante que la persona emocionalmente que ya está desbordada, pues intentar un poquito ayudarle por ahí, ¿no? Vamos a intentar contenerla, pues validando, como hemos dicho, ¿no? A lo mejor no somos especialistas, pero en la vivencia que está contándonos, pero sí que podemos conectar con sus emociones y con sus sentimientos. Y si nos está contando una situación de dificultad, aunque no la hayamos vivido, podemos empatizar con una situación de dificultad, ¿no? Eh, Reforzar su identidad y su derecho a ser respetada. Fijaros que decía algo así como yo, esto no sé si es normal o no, mi familia me dice que no es normal, no recuerdo exactamente lo que ponía, ¿no? Pero nosotras ya hemos visto que la sexualidad no va de ser normal o no. Ahí podemos también decirle algo, ¿no? Crear un espacio seguro. Si estamos en un sitio con bullicio o que se pueda sentir invadida, pues podemos irnos a otra sala, un poquito apartadas y, y que la persona pueda sentirse un poquito más cercana en ese sentido también, ¿no? Darle información, lo habéis comentado genial, sobre recursos, asociaciones. Tenemos un montón de recursos, tenemos guías, tenemos mucho contenido en el módulo anterior del que podemos tirar y darle información a la persona. Una persona que está tan desconcertada y confusa como está Sandra, la información le va a ayudar a traer un poquito los pies a la tierra. Dentro de toda la información, pues si en vez de darle un montón y aturullarla, le damos directamente a lo que ella necesita, pues mejor, ¿no?
Si no quiere atención presencial, pues podemos ofrecerles alternativas también. Que una persona que está, como en el caso de Sandra, intentando aceptar su sexualidad, puede estar muy mediada por la vergüenza o por el miedo. No sé si esto estará en vuestras posibilidades, pero si es así, puede ayudar mucho a la persona ofrecerle acompañamiento en esa toma de contacto con la derivación que hagamos, ya sea para hacer esa llamada, mensaje, correo, contacto presencial. Si no puede ser así, pues le podemos decir algo así como, bueno, Sandra, ¿qué te parece si yo te doy el contacto y si tú necesitas ayuda o de que no sé, no sabes cómo hablar con estas personas, lo practicamos y si quieres cuando ya lo hayas hecho, pues vienes y me cuentas qué tal ha ido un poco, ¿no? Aunque no sea el acompañamiento directo, pues que la persona no se sienta sola. Y hacer seguimiento y apoyo, porque puede ocurrir que la persona, dentro de eso de estar conteniendo su malestar, un día reviente con nosotras, pues porque ha tocado así, pero que se lo vuelva a guardar para adentro y no lo saque. Entonces le podemos decir, oye Sandra, a mí me gustaría saber qué tal te va con este tema y si te parece, pues en unos días te llamo y me cuentas, o, ¿vale? Ahí también hacemos un poquito que la persona pues no se sienta sola y tenga como esa motivación para el cambio. ¿Que la persona está motivada para el cambio? Pues podemos ir dándole un poquito una guía de qué hacer. Esto es un poco así como en general, ¿vale? A lo mejor, pues todo lo que ya sabemos nosotras, decirle que si no tiene ninguna persona que conozca del colectivo, eh, puede contactar con las asociaciones, a lo mejor algún referente en servicios sociales, iba a decir, en redes sociales, recomendarle alguna serie, alguna película. Un poco que la persona vea que no es tan anormal como puede pensar que es, ¿vale? Pero bueno, muchas de estas cosas ya las habéis comentado. ¿Qué situaciones se os ocurre que podemos encontrarnos con respecto a personas del colectivo? ¿A qué te refieres con situaciones, Mónica? Sí, estaba viendo el silencio demasiado largo. Situaciones que quizá antes no supierais afrontar y ahora con este curso diríais, ah, pues ahora lo puedo afrontar de otra manera. Por ejemplo, comentarios que se hacen en plan broma. En Ujú. plan, pues el mariquita, el no sé qué, o yo qué sé, comentarios que ahora mismo no se me ocurre nada, pero a lo mejor sí decir, oye, un poquito de, no sé, Vale, o con gente vale. intolerante que yo creo que los que estamos en el curso lo somos, pero todos conocemos gente que no. Ujú. Pues yo no te voy a decir que los cambies, ¿no? Y así una cerveza, ale, ya está, súper tolerante, ¿no? Ojalá. Pero exponiendo casos, a mí se me quedó lo de la mujer esa que dijiste, extranjera, sin dinero, trans, no sé qué. Y a lo mejor intentar que esa persona, con lo que ya hayamos aprendido, aunque sea una chispita, cambie un poquito la forma de pensar, ¿no? Porque te tienes que Vale, poner en los zapatos de otro. vale. Y esto iría más en tu día a día, ¿no? A nivel personal, Mercedes. Sí. Y a nivel de trabajo o un poco desde el ámbito más profesional, de cómo podemos ofrecer ayuda a alguien del colectivo, ¿con qué situaciones difíciles nos podemos encontrar? Uf, Esto no que sé. ya hemos visto algunos ejemplos a lo largo del curso. A ver, yo creo que nos podemos encontrar con situaciones de despectivas, ¿no? Que hemos dicho, que hemos hablado en el curso, ¿no? De
de desprecio, como decía Mercedes, ¿no? De comentarios agresivos, insultos. Y, y yo sí que es cierto que he sido, o sea, que con el curso me ha permitido poner un poco, ampliar la mirada, pero no tengo yo claro eh, las estrategias para poder hacer frente a ello, ¿no? Porque quizás ya no solamente, sino a nivel institucional, quizás tendrían que tener o revisarse protocolos de atención y revisión con respecto a esta diversidad de situaciones que se pueden generar o se pueden dar, ¿no? Hasta qué Ujú, punto hay cosas que son personales, como decía Mercedes, ¿no? De ante compañeros, o ante qué cosas pueden ser profesionales y la propia institución tiene que posicionarse ante la forma de tratarse. No sé. ujú. Vale, vale, os preguntaba un poco porque, claro, al final cada uno y cada una pues tenéis un puesto de trabajo diferente. Entonces, como te has lanzado tú, María Isabel, vamos a tirar por los casos de donde haya a lo mejor agresiones o discriminación, ¿vale? A ver, yo ahí, Entonces, perdón, Agustín. vale, a mí se me da una situación en la cual tengo poca capacidad de respuesta, ¿vale? Y es aquellas personas que no quieren saber nada del colectivo. Es decir, eso se da. Es decir, en el sentido de sería bueno, sería conveniente, yo que sé, aconsejable, que gente que ha hecho o que ha dado los mismos pasos o que puede haber pasado por tus circunstancias, tu adversidad, tus situaciones, ¿no? El compartir con ellos, el dejarte, el poderte sentir apoyado y tal. Y hay personas que no quieren saber del colectivo. Que se plantean algo, o sea, se plantean su transición o se plantean su identidad como algo muy personal, ¿vale? Como algo, y yo creo que es respetable, ¿no? Pero a mí la primera vez que me pasó me sorprendió, pero es que me ha pasado otras veces. Entonces yo no sé si es que siguen todavía con ese miedo interno, ¿no? Y como que acercarse al colectivo es como marcarse todavía más, ¿no? Y es, por así decirlo, romper con círculos de seguridad que puedan tener esas personas en un momento dado. No sé a qué responde, pero sí que es verdad que cuando yo me doy con esa situación en la cual yo despliego todos los que son los recursos que pueden tener la persona a su disposición, incluso el vivenciar su momento compartiéndolo con otras personas que tal, y veo que es reacio, lo recibe de una manera fría, e incluso gente que te lo plantea así, o sea, te lo expone explícitamente. No, no, es que yo con el colectivo no, ¿sabes? Entonces eso, a Pero, mí, Agustín, estamos hablando de personas que pertenecen al colectivo y te dicen que no quieren contacto con el colectivo. efectivamente. Vale, Efectivamente. O sea, vamos que a... comparten contigo abiertamente, ¿vale? Y en un momento dado dices, pues estaría bien, no sé, ¿sabes? Porque es de sentido, ¿no? O sea, de sentido, yo qué sé, tal. Y te dicen, no, yo del colectivo no quiero saber nada, ¿vale? Porque se ha radicalizado mucho el colectivo, porque yo no me siento identificado, porque son gente que, que son muy sectarios. O sea, es que yo he tenido expresiones de ese tipo, ¿sabes? Ujú, Y sí, sí. entonces te quedas como, como ¿y qué hago ante eso? ¿Sabes? O sea, si yo entiendo que hay ahí y yo identifico ahí que hay personas que podrían colaborar y que podrían establecer alianzas contigo y tú ni lo contemplas, ¿qué hago? Es muy habitual lo que cuentas. Personas que pertenecen al colectivo, pero que sienten rechazo hacia otras personas del colectivo. Esto es casi que pregunta de examen, ¿eh? Si hacemos un recordatorio de la homofobia interiorizada, recordamos que había la homofobia interiorizada sutil y la explícita, ¿vale? Pues en estas personas puede darse esta paradoja de yo acepto mi sexualidad, acepto mi identidad, pero no acepto al colectivo por plumofobia o por transfobia o por, ¿no? Lo que sea.
Y es que eso es homofobia interiorizada. Vale, De un tipo vale. sí, pero del otro no. Me acepto a mí, pero no acepto a los demás. Y ya te digo, Agustín, que esto es muy, muy frecuente. Desgraciadamente, ¿eh? También, porque no todo lo que sea... las fobias nunca acaban bien. Todo lo que acaba en fobia no acaba bien. Entonces, aunque sea de personas de dentro del colectivo, también ocurre. ¿Y qué puedes hacer en estos casos? Pues te diría que las personas que necesitan ayuda tienen que querer tenerla. Si Ah, claro. no, si no quiere tener contacto, no lo puedes obligar. Entonces, tú empápate todo lo que puedas, como haces, y en lo que puedas ayudar, te ayudas a esta Vale. persona y a las que te encuentres, vaya. Pero que ya os digo que esto es bastante, bastante frecuente, porque aunque seas del colectivo, te has criado en la misma sociedad con los mismos estereotipos y los mismos prejuicios. Y eso puede ser que lo tengas aquí y que por mucho que tu vivencia sea de parte del colectivo, estos prejuicios y estereotipos sigan estando ahí. Vale, gracias. A ti por compartirlo. Pues, ¿os parece si hacemos de nuevo grupos y vamos a ver un poco qué hacer en situaciones de agresión y discriminación, ¿vale? ¿Os sale para uniros? Sí.
Mónica, yo estoy aunque estoy silenciado, ¿eh? O sea, Qué susto me han dado, José, que estaba todo en que- silencio. perdona. Lo peor es que esto se ha quedado grabado. Bueno, eso mola. Eso. Es que de pronto digo, claro, estás ahí pensando qué tal, digo, yo ya tiene que estar aquí. Lo que pasa es que estoy aquí, claro, tan solo la expectativa. Perfecto. De hecho, como tengo la pantallita así súper minimizada en una esquina, pero porque tengo varias cosas abiertas, y digo, voy a decirle que estoy por aquí. En fin, nada, te dejo que termine. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Muy bueno, ya estoy volviendo por aquí. Ya estamos Muy bien, volviendo. estamos por aquí. Que se acaba muy pronto esto de las alitas. ¿Os gustan las alitas Dura de...? poquito. Demasiado poco. Bueno, venga, vamos a poner en común. Primero contad un poquito el caso, que no teníais los mismos casos, entonces empezad contando y contando también qué haríais. Venga, Agustín, que tú te explicas súper bien. No, que siempre me toca a mí. Vale, venga, va. Rocío y Ana, una pareja que va por la calle cogida de la mano y reciben una agresión verbal, pero también les lanzan una botella a sus pies, ¿vale? Y ante lo cual ellos reaccionan cruzándose, marcando distancia con respecto a la situación. Entonces hemos decidido las compañeras que estamos en el grupo que podíamos tomar dos medidas o mantener dos actitudes. Antes de que suceda o conforme va sucediendo la situación, el estar observante, es decir, es que si vamos detrás de ella o vamos cerca de ella, ¿vale? Pues ralentizar el paso para ver lo que pasa o no pasa, ¿vale? Y durante ver si la situación va más, es decir, si se queda en un lanzamiento de botella o se va hacia una agresión física o se incrementa la agresión verbal, y el después es que si hemos visto eso, pues y hemos sido testigos, cuando ellas se han cruzado a la acera, pues seguirla y proponerle que, bueno, que si se plantean el hecho de denunciar ese tipo de gestos hacia ella, pues que pueden tomar en consideración que nosotros atestiguaríamos, ¿vale? Que la situación ha sido de esa manera. Entonces, si van a denunciar, que pueden contar con nosotras como testigos de la situación. Entonces, eso es lo que nosotras hemos, ¿no? Mercedes, María Isabel, más o menos, Sí. ¿vale? Eso era lo que nosotras, ¿vale? La actitud que adoptaríamos ante la situación que se nos ha dado. Claro, porque en el grupo, añadiendo a lo que dice Agustín, ¿no? Es decir, las dos chicas tienen la duda de denunciar, si denunciaban o no, ¿no? Entonces, porque pueden sentir que, bueno, que puede haber alguna represalia hacia ellas. Entonces, de alguna manera, nosotros también podemos apoyarlas o animar a que denuncien, ¿no? Esa situación. Ujú. Creo que no comenté en sesiones anteriores que los cuerpos de seguridad de Murcia de hace
un año y medio, 2, quizá haga más 2. Empezaron a crear unidades específicas de delitos de odio. José David, ¿tú las conoces? ¿Dónde están que no se conoce, que no lo conoce Ahora, el aún? micrófono. Sí, sobre todo de ciberodio también hay, ¿vale? En unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, ¿vale? De delitos tecnológicos de odio, ¿vale? Lo otro sería una mera intervención o una mera denuncia. En intervenciones, Fiscalía actuaría de oficio. Es decir, que con el mismo informe policial, sin necesidad de la víctima presentar la denuncia, se iría para adelante, ¿vale? Pero sí, se crearon unidades de delitos de odio, pero a nivel tecnológico, sobre todo. Y también no tecnológico, que quizás sean más recientes, pero desde Guardia Civil, es que yo estaba en ahí, que no me sale, un grupo de estos de trabajo y ahora ya no estoy, por eso digo que era en torno a los 2 años. Y son unidades específicas de delitos de odio. ¿Por qué son específicas? Porque Mm. como los delitos de odio van con unos indicadores en concreto, esto se ha ido implementando en los cuerpos de seguridad desde hace 2 años para acá. Es que es muy reciente en Guardia Civil y Policía Nacional. Pero si hay un caso en Sí, concreto y la hay, persona... hay un protocolo de actuación, Exacto, sí, de 2023, si no me equivoco. pues 2 años entonces, sí. Vale, José Sí, David, pero entonces lo que tú Mm. estás comentando, ¿vale? Es que si yo recibo un tipo de agresión de este tipo, ¿vale? La fiscalía actúa de oficio, ¿no? O sea, si yo lo pongo en conocimiento de la Policía Municipal o de la Policía Nacional, automáticamente ya se pone en marcha el procedimiento, ¿no? Correcto. Vale, Policía a realizar su exposición de hechos, un informe con lo que esa persona le ha manifestado, ¿vale? Se envía al juzgado y ya Fiscalía es la que decide, ¿vale? Pero que en principio actúa de oficio y habría diligencias ¿Pero previas. contra quién vas, José David? Si vas por la eso, calle y dos personas te eso, dicen, eso, lesbiana! En nuestro caso, eso, ¿contra quién vas? eso, eso. Vale, vale. Eso no sé. Rimos a José Ya, David y que nos diga a quién tenemos que ir. claro, es que ahí es complicado. Y fijaros que Claro, os porque tú iba- tienes que identificar a las personas, ¿no? Que te agreden, porque si no, sí, sí. ¿cómo va el tema? exacto, Vale, y nada, esto cuidado, debería de ser una primera intervención en vía pública, a no ser que hubiera unidades cercanas y si se llamara a la policía pudieran identificarlas, ¿vale? Si no en Vale, el lugar, en los alrededores o demás, ¿vale? vale, En principio sí se puede perfecto. hacer una llamada a lo que es al 112 y demás y ya pues la policía actuaría e intentaría identificarlas para las posteriores gestiones que se hicieran. Pero, Vale, ok, pero gracias. claro, a raíz de lo que dice José David, y yo me pongo en mi lugar, es decir, si hay protocolos claros ante ciudadano, como ciudadana, ¿no? O como profesional, ¿qué hacer ante esas circunstancias, ¿no? Porque tú ahora mismo nos haces un apunte de sugerencia de qué hacer por tu profesión, pero como ciudadana, yo no tengo información clara de qué tengo que hacer para poder apoyar a este colectivo que haya delito de odio. Y yo creo que ahí sí que habría que dar un paso, ¿no? Para aclarar los protocolos de qué hacer, porque yo no la tengo tan claro. Es decir, a mí me sale igual que si hay un accidente de coche, llamar al 112 y decir, oye, mira, por favor, pueden presentarse aquí porque hay una situación, pero no sé cuál es lo más idóneo. perdonad un segundo, no sé si hay un protocolo, yo lo desconozco si lo hay, pero aquí os diría que vayáis con cautela, porque yo he vivido situaciones donde la víctima ha puesto denuncia. Claro, al poner la denuncia, tú te identificas y luego, desde el momento de poner la denuncia, la víctima ha vivido un miedo atroz hasta el punto de querer abandonar el proceso judicial y todo, porque el miedo no le dejaba vivir. Entonces, cuidado con animar indiscriminadamente a denunciar, porque hay que tener ahí cautela, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos si vivimos esto? Pues sobre todo respetar lo que quiere hacer la víctima. Yo le preguntaría, le acompañaría a José David, ahora aportas tú lo que consideres, ¿vale? La acompañaría en el sentido de decir, somos testigos de lo que ha ocurrido, si podéis grabarlo con el móvil mejor.
Si necesitas que demos testimonio, lo hacemos, no estás sola, ¿no? Un poco todo lo que hacíamos antes de contención emocional, pero no denunciemos indiscriminadamente, que podemos hacer más pupa que ayuda. Sí, pero Mónica, tenga en cuenta que al final los profesionales que recogen la denuncia, el mismo protocolo le dice los pasos a seguir, que supongamos que estamos en el mismo caso que el Biogen, ¿vale? Ya de hecho se han preparado, se han formado para eso, son especializados, como usted ha dicho, para el mismo grupo de Biogen, casi la mayoría son los que llevan también este tema, ¿vale? Y así, vamos, que lo que es la victimización secundaria se llamaría eso, ¿vale? Eso de siempre se intenta corregir y que no sea algo grave para la víctima. Claro, no, pero además de la victimización secundaria, yo no me refería a esto, me refería a que luego el proceso en sí, que la persona sea fuerte, suficientemente fuerte emocionalmente como para afrontarlo. A esto es a lo que me refería. Que a veces desde fuera, si vemos una agresión, desde fuera lo tenemos muy claro, pero la persona que está dentro, además de vivir la agresión, está viviendo todas las situaciones que hemos ido viendo a lo largo del curso de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces no sabemos la mochila que trae esta persona. Vamos a ir con cautela. Yo no digo que no a la denuncia, al revés, yo trabajo con víctimas de odio, de delitos de odio, o sea que fijaros si animo a denunciar, pero siempre con cautela para que el proceso no se lleve por delante a la persona. Efectivamente, es complicado, sí. Que no obstante hay que denunciar, porque si no seguimos perpetuando la impunidad en las agresiones y una serie de cosas pero con cautela. Lo que pasa es que también hemos comentado en la sala, Mónica, que en el TFG de esta chica Ujú, habla de la percepción que tienen las personas del colectivo hacia la policía. Y no ujú. sale muy bien para la policía, o el cuerpo de seguridad, o bueno, policía. No les generan seguridad, entonces ir a comisaría a decir, oye, que he ido por la calle, estos me han dicho lesbiana y me han tirado no sé qué. Ujú. Cuando tú no confías en ese cuerpo, es difícil. Claro, y esto es un poco producto también de dónde venimos. Lo mismo de la ley de vagos y maleantes que estaba funcionando hasta hace 50 años, ¿quién eran los cuerpos de seguridad? Pues claro, y entonces eso es que fue ayer, hace 50 años, no hace nada. Y es normal que tengamos estos estereotipos creados hacia los cuerpos de seguridad. Y recordad que los estereotipos tienen una parte de verdad porque tienen su función. ¿Qué ocurre? Que la sociedad cambia muy rápido, muy rápido. Y se han creado hace 2 años pues, las unidades específicas de delitos de odio para adaptarse a la sociedad lo más que pueden. Y como os decía, yo trabajaba con estos grupos de trabajo hace 2 años y yo misma me tuve que poner un puntito en la boca porque yo decía, pero ¿qué vamos a hacer aquí con tanto guardia civil y tanto policía si son los que son más racistas, más homófobos? Pues yo me puse un puntito en la boca porque efectivamente aquel grupo de trabajo era maravilloso y estaban totalmente sensibilizados. O sea que te doy con esto, una de cal y una de arena, Mercedes, porque sí, hay de todo al final. La sensación de inseguridad y de desconfianza hacia el sistema está ahí. Eso está demostrado por un montón de investigaciones. Hay que seguir trabajando. Más cositas que hayáis comentado en los grupos, en las salitas. ¿Comento el otro caso? Claro. Sí, vale. Bueno, pues el otro caso era una chica que se llama Min, que es lesbiana y ella emigra a España, ¿no? Por su principal motivo, porque pues en su país pues no es legal, ¿no? O es perseguido ser homosexual. Y entonces le dan protección internacional aquí en España y empieza a vivir en una casa de acogida. Y estando en la casa de acogida, pues siente que le insultan compañeros de la casa de acogida. Y entonces siente miedo de contárselo a la coordinación del centro básicamente, siente miedo y sobre todo también porque piensa que le van a denegar el procedimiento de asilo.
Y bueno, pues lo que hemos estado comentando en la salita es que, pues yo creo que le deberíamos dar un poco de información a Amin para pues, decirle que por ese motivo no le van a denegar el procedimiento de asilo y animarla un poco a que se lo cuente a los profesionales del centro para liberar un poco pues ese estrés que tiene y esa sensación de miedo, que entiendo pues que en el centro pues tendrá alguien al que pueda contárselo, que le puedan animar a que ella pueda expresarse. Vale, fenomenal. ¿Qué opináis el resto? Es una situación compleja. Que ese caso es real, no es un supuesto. Desgraciadamente sí. O si no, también pues en el centro entiendo que tiene que haber algún profesional, no sé, algún psicólogo, psicóloga que pueda también ella expresarse y que pueda, no sé, atenderla y escucharla. Claro, si Vale. está en La el verdad es centro, que, bueno, yo comentaba, porque en esa sala estaba yo, que decía bueno, no es que curioso, sino que paradoja que huya esta persona de su país porque se siente perseguida, que llegue a España pensando que va a poder expresarse libremente o que va a tener libertad y se encuentre con las mismas situaciones, aunque sea dentro del centro de acogida, que es una situación debe ser una situación muy dura, pero bueno, sí que al final hablábamos que al final, bueno, ella tenía miedo a decirlo, pues es lo que ha dicho Elena, por si afectaba a su solicitud de asilo o incluso a lo mejor por miedo a que, no sé, hubiese algún acto violento contra ella o algo. Pero claro, sí, suponemos que al final, para poder protegerla y para poder activar ciertos protocolos que pudieran haber en el centro, es necesario que lo cuente. Y hay que animarla, entre comillas, a que lo cuente y sobre todo, pues bueno, ofrecerle, pues eso, seguridad y no sé, no sé. Es que eso no sé, yo decía, digo, es que menuda situación, o sea, salir huyendo de tu país y encontrarte con lo mismo. Yo Como O peor, porque ni siquiera es tu país. A lo mejor no conoce Peor el idioma, todavía, a lo mejor no tiene peor. Sí, recursos. sí, Es que sí, puede ser sí, incluso peor que estar en su propio país. sí, sí. pero Yo yo, por hablaría ejemplo, en el caso que os ha tocado a vosotros, al estar en un centro, se supone que tiene que haber un protocolo de convivencia, de revisión de comportamientos internos dentro de un grupo, que sería más fácil de poderlo trabajar que en otros sitios, ¿no? O en otros sitios donde no se dieran esas circunstancias, porque al ser un centro tiene que haber, ante cualquier agresión, ya no sea de un delito de odio, sino ante una agresión de otro compañero que comparte un espacio, ¿no? Entonces, quizás, por lo que decía, ¿no? Revisar ese tipo de comportamientos que ocurren en el centro como uno normal, como podía ser, o sea, normalizarlo en el sentido de que es una agresión como podía ser otra, ¿no? De quitarle cualquier objeto tal, ¿no? Y que forma parte del proceso educativo de vivir con otros diferentes y que tienen que trabajar eso, ¿no? Que se tendría que normalizar y hablar eso dentro del centro. Yo lo trataría más desde ahí también. Yo me sumo a lo que ha dicho María Isabel completamente. Es decir, yo creo que ahí la entidad, ¿vale? Tiene mucho que decir, ¿vale? Es decir, muchas veces en ese tipo de recursos no se tiene en cuenta, ¿vale? La presencia de la diversidad en la convivencia. Y yo creo que debería de tenerse más en cuenta por parte de los educadores y por parte de la propia entidad a la hora de establecer los principios mínimos que tienen que regir la convivencia dentro de esos espacios. Sí, también se me ocurre que, bueno, si ya pueden identificar que hay este problema, pues que los del centro puedan hacer algún tipo de sensibilización de manera transversal, que puedan tratar este tema pues, en las sesiones que hagan o en los talleres o en la propia convivencia.
sensibilizar. Efectivamente, todo lo que habéis dicho, muy válido todo. Lo que yo resaltaría de todo esto, que al final es un poco extrapolable a cualquier otra situación, es que si se da en un centro de trabajo, en un centro escolar, en un centro de este tipo, ahí tiene que haber una respuesta por ese centro, ¿vale? Y en cuanto a qué hacemos nosotras, pues lo mismo que haríamos con Sandra. Si podemos, ayudarla emocionalmente, que no se sienta sola, si podemos ponerla en contacto con alguna entidad, ¿vale? Pero sí que quede claro que si esto se da dentro de algún tipo de centro o una comunidad de vecinos, si se da, se puede o reclamar o hablar con el centro a ver qué ocurre o si es una empresa igual, ¿vale? Hay mm, diferentes acciones legales a las que podemos recurrir, ¿vale? No he detallado, pero si no tenéis la información vosotras de qué podemos hacer, ya hemos visto que hay que trabajar en red con otras entidades. Es lo mejor que podemos hacer. Llegamos hasta donde llegamos, no hay que cargarnos con más, ¿vale? Entonces aquí lo mismo que haríamos con Sandra y trabajar en colaboración con el centro que sea. Y desgraciadamente casos como este, efectivamente esto no es un supuesto, esto es verdad. Vale, voy a avanzar un poquito, que no me he dado cuenta y se nos va la hora. Tenemos que brindar. A ver, quería ver por encima algunas cositas que podemos hacer desde nuestro centro de trabajo. Pero como está súper detallado en el texto y lo único que voy a hacer es contároslo, lo podéis leer del texto, ¿vale? Me lo voy a saltar y vamos a ir más a lo práctico. ¿Qué hacemos en nuestro día a día? Esto ya lo hemos comentado un poquito. Vamos a hacer un poco puesta en común. ¿Qué hacemos en nuestra día a día? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? De la sensibilización al activismo cotidiano. Yo en mi caso, por ejemplo, hablo de situaciones que se me dan, ¿vale? En la intervención, así, sin venir a cuento, ¿vale? Fenomenal. Para que la gente sepa que hay otras realidades y otras circunstancias, más allá de las dificultades que puede rodear el tema de entrar en el mercado laboral y conseguir un trabajo y conseguir, ¿no? O sea, Vale. todo lo que puede condicionar un proyecto de vida más allá de tener una nómina al final de mes. Perfecto. Vas compartiendo información para que la gente lo sepa. Genial. Venga, más. Vamos a hacer una jolín, recapitulación así rápida. Pues Esto yo, es verdad. Ay, bueno, perdona. no sé por ahí. No, yo creo que lo que también, bueno, yo por ejemplo, es apoyar algunas iniciativas, ¿no? Con las que pueda aportar, ¿no? A nivel de que también me aporten a mí de información y sensibilización, pero también apoyar algunas iniciativas, por ejemplo, de colectivos o de charlas o estar presente, ir. Yo creo que también es otra forma de estar diferente, ¿no? De colaborar y de apoyar y sobre todo de ampliar, como yo decía antes, ¿no? La mirada ante nuevas realidades que cada vez son más y nos pueden ir superando, ¿no? O sea, Fenomenal. El estar ahí reivindicando, yendo a eventos, fenomenal. El autoanálisis, esto que hemos hecho tanto, y cambiar nuestra mirada, fenomenal. ¿Qué más? Bueno, pues yo quiero hablar, el escuchar. Yo me gusta mucho cuando los dos amigos trans de mi hija me cuentan cosas o le he preguntado alguna cosa para el curso y que me lo cuentan así como, porque saben que pueden, ¿no? Con esa empatía y esa escucha activa. Las dudas que sembran en el trabajo a raíz del Ujú. curso
con temas que han salido. No sé si ayer o antes de ayer una compañera me dice, oye, al final eso de sentirse mujer, fíjate, eso salió en la primera sesión, creo. Sí, Entonces la gente, bueno, si ya han pensado un poquito en el tema, también me vale. Ujú. sí, sí, desde luego. Y eso también es compartir información. Genial. Mónica, Sí. yo creo que deberíamos seguir siendo, como usted dijo, unos agentes del cambio, los agentes del Ujú, cambio. Para ello, pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues seguir cultivando el respeto y la apertura hacia el colectivo, hacia la diversidad. exacto. Si es que ya lo sois. Ya lo erais antes de que yo os conociera y ya lo sois. Fenomenal. ¿Más cositas que se os ocurran? Pues yo creo que yo en mi día a día al final es confrontar cuando veo una situación que pueda ser discriminatoria y escuchar. Ujú, hacerse sentir segura a las personas, genial. Sí. Mm. Y hablar cuando veamos una situación discriminatoria, perfecto. Muy bien. Sí, a ver, no con esta temática, no con este colectivo me ha pasado, la verdad, en el trabajo, pero con el tema del racismo me pasa semanal, por no decir, y atiendo a personas que, pues eso, con una línea muy racista y pues es verdad que muchas veces tengo que confrontar y frenar y decir, conmigo no, o sea, en esta línea conmigo no. Ujú. Y probablemente lo que os pase ahora es que os habéis puesto las gafas ya de la sensibilización y vais a empezar a ver un montón de cosas que a lo mejor antes no veíais. Puede ser, sí, es verdad. Vale, vamos a ver algunas cositas del día a día que ya habéis comentado. Entonces, ya las habéis comentado casi todas. Pues el ser una persona aliada con pequeños gestos, ¿no? Lo hemos dicho al principio también. Utilizar el lenguaje inclusivo, acordaros términos que ya no se utilizan y términos que son más respetuosos. El preguntar a la persona por el género o por el pronombre por el que quiere que nos dirijamos si vemos que no se siente cómoda con el que nos estamos dirigiendo. En el día a día se acabaron las bromas. Ya no nos reímos con bromas LGTBI-fóbicas. Si vemos cualquier actitud de ese tipo, pues tampoco la permitimos, porque sabemos que la base de la pirámide del odio es el preludio de todos los siguientes pasos, ¿no? Dar información, lo que habéis comentado, que ya habéis hecho desde el inicio de este curso y a lo mejor incluso antes, ¿no? Información que vayáis escuchando, que vayáis viendo, que viváis en vuestro día a día. Apoyo a iniciativas comunitarias, esto es súper importante también. Y de verdad que vuelvo a animaros a si podéis ir al Orgullo de Murcia y al Orgullo de Madrid. ¿Por qué a los dos? Porque cuando vayáis al de Madrid vais a ver mucha diversidad y cuando vayáis al de Murcia vais a ver que hace falta ir. Entonces yo os animo a ir a los dos. Celebraciones y fechas clave. El calendario con algunas fechas marcadas puede ser un enganche perfecto con la gente y que vosotros y vosotras lo sepáis también, porque os va a hacer tener presente pues estas luchas que se han llevado, ¿no? Porque si las fechas están ahí es por reivindicar algo. Todas las manifestaciones de arte, cine, literatura o referentes, tanto históricos como en el presente, también dan mucha información. A veces cuidado con lo que ya hemos hablado, ¿no? De que los documentales o las series y así caen un poco en los estereotipos o caricaturizar a determinadas personas. Cuidado con esto, pero ya tenéis las gafas puestas, así que ya lo vais a detectar.
y la autorrevisión. Casi que yo creo que lo más importante de todo este curso sería que os hagáis preguntas a vosotras mismas, porque al final acordaros de que todo lo que digáis va a hablar de lo que pensáis. Entonces, a lo mejor estáis diciendo cosas sin daros cuenta porque está ahí interiorizado. Haceros preguntas, intentar ver si tenéis esos estereotipos, esos prejuicios, si tenéis de alguna manera microagresiones o que no os dais cuenta y invisibilizáis, le preguntáis a las personas, oye, ¿qué tal con tu marido? Y a lo mejor la persona es del colectivo y esa pregunta le puede hacer sentir incómoda. Y empaparos todo lo que podáis. Si podéis hablar con personas del colectivo, pues no hay mejor sensibilización que conocer a la población con la que quieres sensibilizarte. Y os pongo aquí abajo el semáforo aliado porque os puede servir un poco para ver las cosas que queréis dejar de hacer y anotar en el rojo las que queráis dejar de hacer, amarillo las que os gustaría mejorar y las verdes las que estoy haciendo bien. Es un poco como el análisis, pero con esa posibilidad de parar lo que no me gusta y mejorar lo que tiene posibilidad de cambio. Vale, y ahora os voy a pedir dos cosas, que una, en un papel que tengáis por ahí cerca, vayáis escribiendo un poco cuál es vuestro compromiso como persona aliada del colectivo a partir de ahora. Y la otra cosa que os voy a pedir es que vayáis a por la bebida con la que queráis que echemos un brindis. Entonces, yo voy a ir a por algo de beber también y os dejo unos minutitos para que vayáis apuntando cuál sería el compromiso personal que queréis asumir a partir de ahora como personas aliadas.
Mónica, Agustín. sí, mira, una cosa que no te he comentado antes porque es una cosa que me va a suceder, ¿vale? Con respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿vale? Yo tengo que ahora enfrentarme a la situación de que me reconozcan este curso como curso vinculado o acción formativa vinculado a mis quehaceres laborales. Es decir, nosotros tenemos, pues, ¿cómo te diría yo? Nosotros por la formación online que hacemos, ¿vale? Recibimos una compensación horaria, pero siempre y cuando que nuestros responsables consideren que la temática que hemos abordado en esa acción formativa es relevante o no es relevante, ¿vale? Para la labor profesional que ejercemos. Pues cuando entiendo que esto debería de ser una cosa automática, ¿no? Porque de la misma manera que hablamos de inmigración, de la misma hablamos de origen étnico, de la misma manera que hablamos de riesgo de exclusión, ¿me explico? Ujú. Es decir, y automáticamente eso sí se considera una temática relevante dentro de lo que es mi labor profesional, ¿vale? El hecho de yo presentar este curso, ¿vale? No estoy muy seguro del todo que se dictamine que es pertinente o no es pertinente. No sé si me estoy explicando. Aquí hay temas que se me escapan, pero si quieres lo hablamos José, tú y yo, y no sé cómo hacerlo, pero No, vamos, que yo creo que sí, este curso sí, debería vale, ser para todo el sé de mundo. lo que, sé de lo que estás hablando, Agustín. ¿Me oye? Claro. Sí, sí, sí. Sí, básicamente el resumen es muchos empleados municipales, muchos, bueno, unos cuantos, porque hay todavía bastante, reciben una Sí, especie de compensación por las horas dedicadas a formación, sí. a base de pues tener una serie de horas libres o algo así, incluso si se Efectivamente. suman muchos Compensación días, horaria. exactamente. Entonces, en algunos sitios, con hacer horas de formación ¿Ya? homologadas de NET es suficiente y en otros tienes que demostrar que es relevante para tu puesto de trabajo. Sí. En algunos casos, no solo esto, alguien, por ejemplo, de servicios jurídicos, si hace un curso relacionado con la gestión del estrés, pues a lo mejor no se lo valora. Efectivamente. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que sí deberían valorárselo porque si yo hago cursos de este o de habilidades blandas, o de gestión del estrés, de mindfulness, no sé, de muchas cosas relacionadas, creo que eso repercute a nivel personal en lo positivo y por tanto a nivel laboral en lo positivo. Si repercute al trabajador positivamente, repercute en la organización positivamente. Sí, Si yo sí. no pensara, porque mi fin último, mi obligación última siempre es el ayuntamiento y la administración. Yo considero que unos trabajadores más contentos y mejor formados dan un mejor servicio. Y punto. Claro, Por eso hago este curso y todos los demás. claro, Considero que este curso enriquece y por tanto es bueno, por extensión, para la administración. Es mi punto de vista. Se puede discutir, pero es mi punto de vista y yo lo defiendo así. Entonces, hay quien no piensa lo mismo que yo y solo valora en función de aquello en lo que aquella formación justo de tu puesto de trabajo. Yo, por ponerte un ejemplo, al conserje de Torre Pacheco, perfectamente le meto, si lo solicito y tengo plazas, en un curso de gestión de presupuesto local, porque quizá esa persona yo no sé si está opositando o se está preparando para estar trabajando dentro de lo que es una administración local a nivel de presupuesto. Entonces, si tengo plazas, lo meto. Si no, no. Primero van, lógicamente, los que están trabajando ahí. Eso es básicamente el resumen. Agustín, yo no sé si te lo van a valorar o no, no tengo ni idea, ni yo insisto mucho cuando pues, tengo la oportunidad en la poca medida en la que yo puedo influir de hablar con responsables políticos de este tema y técnicos y mandos intermedios en que intentar que de todo este tipo de cosas se valoren. Pero vamos, como tú dices, hay camino por recorrer. Ese básicamente es el no, resumen. así era trasladaros solo eso, de Claro, que dentro de la administración todavía existen, pues eso, resistencia y en ese sentido, pues bueno, que nuestra lucha y nuestra militancia, nuestro activismo, por así decirlo, empieza ujú, desde ahí, ¿sabes? Desde correcto. que
realmente te tengo que explicar el por qué esto es relevante o no es relevante, de verdad. Tengo que entrar, ¿vale? Y por supuestísimo, no voy a acudir a ti, ¿vale? Para que refuerces, ¿vale? La utilidad de este curso. O sea, a mí si mi responsable no lo quiere ver, pues bueno, pues que no lo vea, ¿sabes? Es decir, porque no creo, ¿vale? Que sea cuestión de encuentro de entidades, ¿sabes lo que te quiero decir? Son mentalidades y esas mentalidades, a veces, cuando uno gestiona parcelas de poder, más que clarividencia, es todo lo contrario, ¿sabes? Es Ujú. todo lo contrario. Entonces, mi criterio contra el tuyo y contra el de todos. Pero que en ese sentido, por eso te digo que es tan importante el hecho de que la federación haya apostado por una oportunidad así. Porque independientemente de que se entienda más o se entienda menos, es algo muy útil y muy necesario. Y yo, vamos, Perfecto. Venga, estoy... vamos a exprimir los últimos 5 minutos, Agustín, que nos quedan Sí, 5 minutillos. verdad, Vamos, vamos, me bajo, perdonar. ahora, chao, chao. No, chao, no, no para allá. Tampoco es eso. A ver, venga, ¿quién se lanza a contar con qué se compromete como aliada del colectivo? Nunca me gusta Nada, hablar, pero es que yo, estos silencios, Elena habla. no, como me ha dicho que lo escriba, yo lo he escrito y lo leo. Perfecto. Oye, Vale, antes, perdona, Elena, antes de empezar, ¿tenéis sí, vuestra bebida ahí al lado? Sí. sí. Perfecto. Agustín no se brinda con agua, pero venga, te lo perdonamos por el tiempo de descuento. Vamos a ello, Elena. Vale, pues haber puesto estar más atenta para identificar situaciones discriminatorias, sobre todo las más invisibles, las del peldaño de abajo de la pirámide, que son Vale. las que se nos pasan desapercibidas. Y bueno, pues intentar difundir lo aprendido para dar como opción a reflexionar. Vale. Fenomenal. Brindo por ello, Elena. Clink, clink. Más. ¿Quién se anima a compartir? A ver, yo me quiero comprometer y creo que me va a costar un poquito, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? De intervenir más ante comentarios prejuiciosos, ¿no? Y discriminatorios que se den, ¿no? En el entorno más cercano, ¿no? Mm. Fenomenal, María Isabel. Brindo por ello. María Isabel, eso hay que hacerlo por los que están y dicen, ¿vale? Y por los que no están, ¿vale? Pero te lo agradecen, ¿vale? Porque muchas veces yo en esa situación, ¿vale? No es tanto los que están participando de la cuestión, sino los que están, los que no están y agradecerán que gente como tú, como yo y como otras personas nos posicionemos ante esa cotidianidad. Vale, y aprovecho para decir lo mío. Yo me comprometo a no desfondarme, porque me creo que esto es una carrera de resistencia que aunque no me gusten mucho, se va a convertir en una carrera de montaña. Entonces, mi compromiso, ¿vale? De aquí a unos años es que aunque no me guste correr por la montaña, ¿vale? Voy a intentar hacerlo y no desfondarme. Venga, por ese no defonde. Más, yo le doy un trago cada vez que brindamos. Más. Bueno, venga, ahora yo. Yo, como ha dicho Elena, visibilizar y difundir, que lo ha dicho muy bien. Eso, el autoanálisis, porque seguro que hay más cosas que yo no sé, que las tengo y a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no. No puedo decir, oye, tú esto y luego yo por otro lado decir, anda, pues sí, mira esta, ¿no? A seguir formándome, José FMRM, organiza el curso otra vez, otra edición, y a no tolerar ciertos comportamientos, como ha dicho María Isabel, de broma, chistes, en su justa medida, no volverse loco ahora, llegar mañana a la oficina y tampoco, ¿no? A ver, que esto tampoco os suponga quedaros sin amigos y amigas. Tampoco Claro, pues tú has dicho, tú has no sé qué. No, pero bueno, una cosa. intentar, aunque sea un poquito a poco.
Fenomenal, Mercedes. A raíz, Bien, yo. A raíz de lo que dice Mercedes, creo que de continuar con la formación y aprovechando que José Fernández Cano está ahí por ahí presente y teniendo en cuenta que también lo hemos comentado en alguna sesión, el tema de las familias, ¿no? De las familias de las personas LGTBI. Yo creo que es un tema para seguir avanzando y seguir formándonos, ¿no? Como un segundo módulo de esta primera parte que acabamos de empezar, ¿no? Y aprovechando que está José Fernández, apunta. Que no caiga. Tomo nota de todo. Eso. Más compromisos, familia, ¿a qué os comprometéis? Mire, yo me comprometo a darle visibilidad a todo lo aprendido en esta formación, seguir formándome, recomendar este tipo de formación totalmente en mi colectivo profesional y lo que hemos dicho anteriormente, predicar el respeto y la apertura total hacia la diversidad y el colectivo. Os brindamos por eso también. Pedro, cuéntanos. El audio, vale, ya se me escucha. Bueno, pues hacia el final un poco lo que han dicho todos, ¿no? Cuando hablaba también José de lo de los agentes de cambio que vimos en clase, pues eso, no mirar hacia otro lado, el estar más pendiente de ciertas actitudes que a veces incluso pasan desapercibidas, pero que sí que tienen su importancia y que pueden incomodar a otras personas y bueno, estar más atento y empatizar más con gente que en algún momento se pueda sentir discriminada, pero bueno, sea por su orientación sexual, sea por cualquier motivo, sea por cómo se visten o por lo que sea. Fenomenal, brindamos por eso. Bueno, yo es que solo tengo agua, pero bueno, aquí. Pues creo que no falta nadie, ¿no? Por hablar. Pues familia, el viaje del héroe, el viaje de la heroína ha llegado hasta aquí. Y ya en su momento, quien avisa no es traidor. Os dije que no iba a ser un viaje cómodo. Ha sido un placer compartir todo esto con vosotros y vosotras. Habéis sido, ¿no? Agustín, no, que yo lloro. Ha sido, bueno, yo tenía expectativas altas, pero desde luego que la habéis sobrepasado casi cada sesión y cada semana, porque con las prácticas alucino con el esfuerzo que habéis puesto, la implicación. Ha sido una auténtica maravilla conoceros y compartir todo esto con vosotras. Así que solo puedo daros las gracias. Espero que nos volvamos a ver, si es en eventos del colectivo, genial, si no, también genial. Y espero que volvamos a vernos. Ha sido un gusto conoceros. El placer es nuestro. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica A vosotras. y compañeros y compañeras y compañeres. Pues no sé, Nos José, vemos por ahí. No, nos nada, vemos no, por no los tengo, bares, no tengo nada Mercedes. más que añadir. Los Solo bares, quería, como la canción de los celdas cortos, ¿no? Nos vemos solo en los quería bares. daros las gracias. En fin, habéis sido la teacher bien, pero quiero decir, la teacher bien también necesita que los alumnos... Yo he sido 25 años entrenador de baloncesto y hay una palabra sobre la que he basado muchas veces mi aprendizaje, que es Ubuntu. Yo soy entrenador porque tú eres entrenado por mí. Yo soy padre porque tengo un hijo con el que ser padre. Y yo soy un amigo porque tengo un amigo con el que ser amigo. La cosa es bidireccional. Mónica no hubiera podido ser teacher sin vosotros como alumnos. Y vosotros como alumnos, pues habéis tenido la suerte de tener a Mónica como teacher. Así que esto es un río que fluye en dos direcciones. Así que muchísimas gracias a todos y nada, a todos, todas, todes y todos los que haga falta. Que a mí me queda mucho camino por recorrer.
En fin, chicos, voy a cortar ya, dejaré esto grabado, queda a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que sea, y nada. En fin, que lo hemos pasado muy bien, da pena que se acabe, pero la vida sigue, intentaremos hacer otro más porque nunca hay que pararse. Así que, por mi parte, hasta luego, Cuidaros adiós. mucho. Chao. Chao, chao. Ah. Hasta luego, chao, chao.